Buenas noches. Hoy estaremos hablando sobre las condiciones de las TIC en las escuelas. Cómo a nosotros como docentes nos llega a afectar seriamente esta situación. No tanto porque existan o no existan, sino por la forma en que nos bombardean constantemente, en que los maestros somos incapaces de utilizarlas adecuadamente para el uso y el desarrollo de nuestros alumnos. El primer tema que vamos a abordar hoy son las condiciones que favorecen el trabajo colaborativo por medio de las TIC que existen en nuestros centros de trabajo. En nuestros centros de trabajo, desgraciadamente, no contamos con toda la tecnología que nosotros necesitaríamos. Cuando mucho y cuando bien nos va, en algunos centros de trabajo se cuenta con una computadora por aula, y siempre y cuando sea para los grupos más grandes, por ejemplo, cuarto, quinto y sexto, pero en la mayoría de las escuelas ni siquiera eso. Solamente existe la herramienta como tal en manos del maestro si es que él se ha preparado para poderla utilizar adecuadamente. Es importante que hagamos hincapié en esta situación. Los recursos que los maestros están utilizando para acercar a los niños a las TIC es meramente su propio ingenio, su propia capacidad, porque no hay en realidad los recursos que pudieran adentrar, al menos en el sentido tanto llámese internet como llámese una computadora para cada alumno, o ya no digo para cada alumno, sino una computadora por aula en una escuela. Es importante entender que los recursos no llegan solos. A nosotros nos proporcionan nuestro propio esfuerzo y trabajo. Cada maestro, al menos en los centros de trabajo donde yo laboro, donde yo colaboro, contamos con una computadora y la mayoría de nosotros pues sabemos lo básico en cuanto a computación. Pero es difícil poder llegar ese aparato hacia el aula, porque primero, para poder hacer que un aparato funcione dentro de un aula y que sea útil, pues necesitamos de un proyector, cosa que no contamos, al menos como docentes económicamente. El proyector todavía es un poco caro, inalcanzable para nosotros y nuestros medios en los que estamos. Aparte, siendo honestos, pues no nos corresponde a nosotros comprar los implementos que vamos a utilizar, que se supone que el gobierno o los padres de familia o la sociedad debería darnos para poder trabajar, porque nosotros somos trabajadores y se nos tendría que dar nuestros implementos de trabajo. Por lo tanto, en realidad, los recursos que hay en el aula, yo creo que sí estamos haciendo uso de ellos, y a veces hasta de más, porque muchos de nosotros andamos ingeniándonos para poder hacer que los recursos que no están en el aula, que no contamos con ellos, de vez en cuando por lo menos sean acercados, como es una computadora, como es una proyección. Claro que se le puede sacar más provecho, pero necesitamos que esos elementos existan ahí en el aula, en una disponibilidad más acercada a los alumnos. Otro de los temas que hablaremos hoy son las condiciones que favorecen el uso educativo de las TIC y no existen en nuestro centro de trabajo, que de alguna manera ya las mencioné. Alguna de ellas es, por ejemplo, una impresora que pues facilite el poder estar en interacción con la computadora que deberíamos tener. También deberíamos tener, pues ya dijimos, el proyector, una computadora, quizás una cámara de video, un celular, digamos, con funciones modernas en las cuales podríamos entrar a internet, que pudiera ser accesible para los niños y que cada uno pudiese tener esos elementos. Claro, esos son solo sueños, porque en realidad pues quizás pedimos lo humanamente indispensable o lo humanamente que se requiere ahorita, que es el contacto entre internet, computadora y un proyector, con los cuales pudiéramos tal vez tener clases más interactivas y más interesantes. Otro de los puntos que se nos pide que tratemos son las condiciones que favorecen el uso educativo de las TIC y que dependen exclusivamente de los docentes y directivos que están siendo implementadas. Pues nosotros exclusivamente, yo creo que todo lo que trabajamos en el aula pues prácticamente depende exclusivamente de los docentes, porque es responsabilidad del docente pues conseguir el proyector, es responsabilidad del docente allegarse a la computadora, es responsabilidad del docente preparar la clase que va a proyectar, es responsabilidad del docente
buscar las instalaciones adecuadas para poder instalar su proyector, su computadora y todos los elementos de sonido, llámese bocinas, llámese cualquier impresora o cualquier otro artefacto que él necesite, aún la cámara fotográfica. Es responsabilidad de él, porque dentro de las escuelas no contamos con ello. Por lo tanto, pues podemos decir que todo lo poco o lo mucho que se trabaja en un aula, hablando de tecnología avanzada, pues depende exclusivamente del maestro, de la capacidad que él tenga para ingeniárselas y poder conseguir los elementos que no existen en nuestras escuelas. Claro que esta es una inquietud a nivel general. Todos deseamos tener más interacción con la tecnología, más interacción con los equipos de sonido, con los equipos, ya no digo tan solo una grabadora para cada aula. Es que a veces carecemos de lo más indispensable. En muchos casos carecemos hasta de luz eléctrica, que pues sin ello pues prácticamente nuestros equipos de cómputo, de video, de audio, pues son obsoletos. Otro de los puntos que abordaremos hoy son las condiciones que favorecen el uso educativo de las TIC, que dependen exclusivamente, o que no dependen, mejor dicho, exclusivamente de los maestros, pero que los directivos están siendo implementadas y pueden llegar a ser un elemento. Yo creo que en todas las escuelas los directivos y maestros trabajamos por tener por lo menos una computadora, una audiovisual, un proyector, una impresora, al menos en la escuela, con la cual podamos disponer los docentes de una forma programada de ella. Entonces, pues yo creo que todos los docentes estamos trabajando por eso, por implementarlos o por tratar de atraer a nuestras aulas la mayor capacidad de tecnología. Yo les puedo platicar el caso. Nosotros estamos trabajando ahorita por conseguir que la señal de internet que sí existe en el aula, pero que sí existe en la escuela, mejor dicho, pero que no llega a todas las aulas, pueda en un momento dado llegar. Para eso pues están tratando de conseguirse el patrocinio de personas, de recursos para poder comprar los ruteadores. En muchos casos estas participaciones son de los maestros se cooperan para comprar estos aparatos que pueden en un momento dado darle acceso a la tecnología, porque algunos de nosotros sí contamos con un equipo de cómputo, pero no tenemos acceso al internet, donde podríamos navegar, donde podríamos tener más acceso para poder interactuar con los conocimientos y nuestros alumnos. Entonces es importante que sepan ustedes que sí estamos trabajando para que estos elementos que hacen falta en nuestras escuelas sí se lleguen. Claro, no depende totalmente de nosotros, depende muchas veces de directivos, muchas veces de padres de familia que nos apoyen y en otras ocasiones también de la economía que a veces no se presta. Porque, bueno, yo puedo tener ya el recurso reunido para comprar un ruteador o una computadora, una impresora, quizás hasta un proyector. Pero ¿qué pasa? Se revientan las mangueras del agua, hay un desperfecto en las instalaciones eléctricas, se friega cualquier accesorio de los baños que no funciona. Tenemos que invertir ese dinero que ya habíamos reunido para esas necesidades que son básicas y con las cuales no contamos con recursos para que se solventen de otra manera. Entonces, muchas veces hemos estado a punto de conseguir las cosas, pero surgen imprevistos, los cuales tenemos que solventar en tiempo y forma, y no hay otra manera de hacerlo más que invertir esos recursos que ya se tenían reunidos. Por último, nos preguntaremos, ¿las condiciones que favorecen el uso educativo de las TIC están pensadas, planeadas y planteadas en planificaciones docentes o en agendas de trabajo directivo? Sí, sí lo están. Son prioridades, son planes, son proyectos. Ahora, los proyectos, todos los proyectos tienen un problema: financiamiento. No encontramos la forma ni las condiciones adecuadas, porque también hay que reconocer, en muchos casos los padres de familia nos han apoyado, hemos logrado tener una computadora al menos en alguno de los grupos o una computadora portátil en la cual podamos estar rolando en los distintos grupos que nos corresponden. Pero, ¿qué pasa? De repente cualquier día X
resulta que nos asaltaron, resulta que nos robaron, que alguien entró a nuestras instalaciones y se llevó los equipos. ¿Ahí qué? Hay que hacer. ¿Qué elementos podemos utilizar para recuperar eso? No hay elementos. Sinceramente, no hay elementos. Es desesperante, es triste, pero no hay manera de recuperar esos artículos que nos han robado. Y muchísimas escuelas, que a mí me consta, han sido, entre ellas en la que yo trabajo, en la que yo laboro, han sido atracadas. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿de verdad vale la pena invertir en la tecnología, la cual en un momento dado puede desaparecer por arte de magia y quedarnos igual que antes? De verdad, cuando pensemos que los docentes no estamos utilizando la tecnología, también debemos pensar las condiciones que el docente tiene que vivir para poderla utilizar, las contradicciones que tiene que vivir a diario, las situaciones a las que se tiene que enfrentar. No es tan fácil, pues nuestro mundo, nuestro México no está diseñado todavía de tal manera que pudiéramos ir avanzando con paso firme. Sí estamos avanzando, pero no es un paso firme tan seguro como debiera. Claro que todavía estamos descuidando algunos artefactos, quizás en algunos aspectos podamos utilizar no sé, darle mayor uso, por ejemplo, al celular que traen los niños, pero no todos tienen acceso a él, no sé, a los sonidos, a los equipos de sonido que puedan traer ellos, que puedan proporcionar los padres de familia, pero no todos tienen acceso a él. Desgraciadamente vivimos o trabajamos en comunidades aisladas, comunidades pobres, comunidades con falta de recursos. De hecho, si están en escuelas públicas, pues no es porque les faltan los recursos, sino pues yo creo que la mayoría estaría en escuelas privadas. Entonces, es importante que tomemos conciencia de eso. La culpa de no usar tecnología o de no estar a la vanguardia en tecnología, en el uso de tecnología en el aula, no depende exclusivamente del maestro. No con esto quiero decir que todos los maestros estemos a la vanguardia, que todos los maestros sepamos utilizar al 100% una computadora. Pues yo creo que el 100% pues nadie la sabe utilizar o nadie es capaz de utilizarla al 100%, ya que la tecnología a diario está evolucionando. Mas, sin embargo, la mayoría de los maestros tratamos de estar al menos en lo que cabe a la vanguardia, ir implementando estrategias para llevarlas al aula, ir buscando la forma de poner al alumno en contacto con la tecnología. Es importante que terminemos esta breve charla con una reflexión. Si la tecnología puede hacer que nuestra educación cambie, es importante llevarla al aula. Pero es importante que se den cuenta desde las esferas más altas, desde las esferas que nos cambian los planes y programas, que también exista un plan y programa para proteger esa tecnología dentro de las aulas, porque en algún momento se han hecho esfuerzos grandes, tanto por parte de autoridades como por parte de padres de familia y partes de maestros, por tener esa tecnología en el aula, por tener acceso a ella, por estar en contacto con ella. Mas, sin embargo, las condiciones de inseguridad que vive nuestro país, que viven nuestras comunidades, cada día nos alejan más. Mientras que la educación de nuestro país no cambie, no se podrá o no se estará al 100% en condiciones de proporcionar a nuestros alumnos verdaderos contactos y verdaderos avances en el aspecto tecnológico. Buenas noches. He estado con ustedes para informar y platicar sobre este tema. Elena García.